Muy bien, vamos a empezar hoy con el tema de índices, otra herramienta o ratios, otra herramienta para utilizar en el análisis del administrador financiero. Dentro de entonces el análisis de los estados financieros que incluyen los estados contables, el rol del administrador financiero es fundamental. El administrador lo que va a hacer es obtener una opinión para poder elaborar un informe a partir de tanto los estados financieros, como nosotros vimos en estos días, el principal es el cash flow, y otras informaciones complementarias. No complementarias porque sean de menor importancia, porque hablamos de, por ejemplo, analizar los estados contables, que pueden ser los formales, los del inicio de una proyección cuando vimos la planificación, o los proyectados al final. En cualquiera de estos casos, lo que va a analizar el administrador financiero son tres herramientas o tres análisis específicos dentro de todos los que se pueden hacer con estas herramientas. Es el análisis de liquidez, es decir, la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas de corto plazo. Ustedes saben de contabilidad que cuando hablamos de liquidez hablamos de aquellas cuentas que son ya dinero o que se pueden transformar rápidamente en dinero, como puede ser una caja de ahorro o el dinero que está en una cuenta corriente. Y el específicamente dinero, por supuesto, la cuenta caja dentro de la empresa. También hablamos de análisis de solvencia, es decir, si la empresa puede pagar sus deudas de largo plazo. En un análisis de liquidez analizamos su pasivo de corto plazo, es decir, con qué cuenta, con qué tipo de activos de corto plazo y qué porcentaje cuenta para cubrir esa deuda de corto plazo. En la solvencia hablamos de las deudas de largo plazo y la rentabilidad es medir el rendimiento de los activos tanto como el recurso aportado por los accionistas, porque ustedes saben que el capital de la empresa es, por otro lado, además de capital para formar parte del patrimonio de la entidad, también es un pasivo de la empresa por el cual paga un rendimiento a quien se lo presta, que en este caso serían los accionistas, y que se llama dividendo. ¿Cuál es la herramienta entonces que se va a utilizar? Los ratios o índices. La técnica que se utiliza para hacer análisis financiero, en este caso sobre estos ratios o índices, es un análisis horizontal y un análisis vertical. La información en las entidades, y de acuerdo a los requerimientos y específicamente en Argentina lo vemos, cada vez es más compleja. La realidad mundial, la realidad global o del sector también es más compleja. Por eso se necesita un profesional que esté especialmente capacitado para interpretar la información financiera que la empresa genera, poder realizar un filtro y emitir una opinión con las herramientas necesarias para tomar decisiones de acuerdo al grupo de interés, es decir, de acuerdo a quien sea que vaya a tomar decisiones. Y ese es el papel fundamental del administrador financiero. La toma de decisiones implicaría, en términos generales, hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿puede la empresa pagar la deuda a corto plazo? ¿Puede pagar la deuda a largo plazo? ¿Esta empresa genera valor con los recursos que tiene? Claramente vemos que una pregunta sobre si puede pagar su deuda a corto plazo es interesante y es importante en la inmediatez. Esto es más interesante como información para los agentes internos dentro de la empresa, es decir, por ejemplo, los accionistas o los propios empleados. La pregunta si puede pagar su deuda a largo plazo puede interesar tanto a proveedores que me piden, a los que les pido financiación, como a entidades bancarias o financieras a los que les pido dinero para realizar determinadas inversiones o pagar algunas deudas de largo plazo, y ver si la empresa genera valor. Esto también tiene que ver, por ejemplo, para agentes internos como pueden ser los dueños si están queriendo hacer una inversión nueva, alguna ampliación, alguna incorporación de tecnología,
a posibles acreedores, que pueden ser bancos que van a financiar esa operación, o posibles futuros accionistas a los que les estoy pidiendo dinero, cediéndoles una parte del capital de la empresa, y lo que quieren saber es si esa empresa genera valor, porque como dijimos antes, sobre el capital aportado, el socio, la rentabilidad que retira son los dividendos. Para eso, las herramientas sobre las que vamos a trabajar y analizar son estados contables, que son los que ustedes conocen de contabilidad del famoso balance, y estados financieros, que es lo que trabajamos, por ejemplo, con el cash flow. Sobre estas herramientas vamos a elaborar los índices. Tenemos aquí, vamos a trabajar sobre un ejemplo de índices, trabajando una situación patrimonial básica de un ente pequeño, donde lo primero que vamos a analizar, como vimos, es el análisis vertical. Vertical y horizontal. En el caso del análisis vertical, estamos hablando de analizar dentro de un mismo ejercicio los rubros. En este caso, por ejemplo, un análisis vertical del activo de la empresa, yo estoy viendo que sobre el total de activo, que digo es el 100% de mi activo, calculo los porcentajes de cada uno de los rubros. Así puedo saber que el 100% de mi activo está compuesto un 60% en activo corriente y un 39, casi 40% en activo no corriente. En el caso del pasivo, lo mismo. Pasivo y patrimonio neto, porque conceptualmente van dentro de la misma estructura, digo cuánto está compuesto el pasivo y cuánto el patrimonio neto.